Nunca pensé que un error pudiera empezar de manera tan silenciosa. No hubo un grito, ni un aviso del destino, ni una señal dramática como en las películas. Fue apenas una incomodidad en el pecho, una vibración leve en la piel, como si algo dentro de mí murmurara: «No cruces por ahí». Y aún así crucé. Era una madrugada fría, tan fría que el viento parecía querer arrancarme los pensamientos de la cabeza. Caminaba con las manos profundamente enterradas en los bolsillos, intentando darle sentido a la mezcla de cansancio y ansiedad que me acompañaba desde hacía semanas. Pensaba en las cuentas que no podía pagar, en los mensajes sin responder, en esa voz que repetía que ya no estaba hecho para este país, o quizá para ningún lugar. Pero lo que más me pesaba era esa sensación de estar fallándoles a todos, incluso a mí mismo. Llegué al cruce, un callejón estrecho, oscuro, que siempre evitaba. Y sin embargo, esa noche, como si mis pies supieran algo que yo aún no entendía, me detuve frente a él. Era la ruta más corta hacia donde tenía que llegar, pero también la menos segura. Lo sabía, todos lo sabían. Y aún así, ahí estaba yo, respirando hondo, mirando hacia esa oscuridad espesa, como si en el fondo deseara desaparecer un instante dentro de ella. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue la desesperación, tal vez fue simplemente que ya no me importaba lo suficiente, pero di un paso, y luego otro, y mientras avanzaba, una pregunta absurda se me clavaba en la cabeza. ¿En qué momento exacto empieza un error? ¿En el primer paso? ¿O en el momento en que dejamos de escucharnos? El callejón olía a humedad, metal viejo y una especie de tristeza que no sabía describir. Mis pasos resonaban huecos, rebotando contra paredes grafiteadas, como si me acompañara la sombra de una versión de mí que ya no reconocía. Recordé algo que me dijo un viejo amigo antes de que yo emigrara. Los errores más peligrosos no son los grandes, son los que parecen pequeños justo antes de destruirte. Un escalofrío me recorrió la columna. Una duda, un presentimiento, algo que me obligó a detenerme. Miré hacia atrás. Nadie. Miré hacia adelante. Solo oscuridad. Podría haber dado media vuelta. Podría haber regresado a la avenida iluminada, al ruido de los autos, a la vida que conocía. Pero no lo hice. Porque en el fondo necesitaba llegar rápido, porque no quería pensar, porque quería avanzar, aunque fuera hacia el lugar equivocado. Ese fue el error, ese cruce, esa noche, esa renuncia silenciosa a escucharme. Seguí caminando, sin saber que estaba entrando directo en la escena que cambiaría mi vida para siempre. Una escena que me obligaría a enfrentar mis miedos más profundos, mis culpas más viejas y una verdad que había evitado demasiado tiempo. Una verdad que casi me mata. Y que, sin embargo, me regalaría el nuevo comienzo que tanto necesitaba. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde la estás viendo y qué hora es. Cuando salí del callejón, no fue la oscuridad lo que me siguió. Fue la culpa. Esa culpa fina, invisible, que se adhiere como polvo a la piel y que hace arder incluso el aire que respiras. Porque lo que me estaba empujando por dentro no era solo cansancio, era una mentira. Una que yo mismo había construido, firmado y sellado. Todo comenzó semanas antes, cuando acepté un trato que sabía que no debía aceptar. Era un documento, un permiso rápido, una solución fácil para un problema difícil. Lo que me prometieron sonaba perfecto. Nadie lo revisa, todos lo hacen, no pasa nada. Pero dentro de mí había una voz que gritaba, y yo la apagué. Me dije que era solo un papel. Me dije que no estaba lastimando a nadie. Me dije que era temporal, que luego arreglaría todo de la forma correcta. Pero la verdad es que estaba cansado de ser correcto. Cansado de esperar, de intentar, de fallar, de volver a empezar. Y acepté. Firmé. Cerré los ojos. Y abrí la puerta a algo que no tenía vuelta atrás. Esa mentira me había estado persiguiendo como una sombra muda, cada día más pesada. Cada vez que alguien me preguntaba cómo estaba, sentía el documento escondido quemándome el pecho. Cada vez que veía a alguien con su vida en orden, me preguntaba por qué yo había elegido el camino torcido. Yo sabía que no era un criminal, pero también sabía que no era inocente. Lo peor de todo era la vergüenza de aceptarlo, la vergüenza de admitir que lo había hecho por miedo. Miedo a ser deportado, miedo a quedarme sin trabajo, miedo a fracasar otra vez, miedo a volver con las manos vacías. Mientras avanzaba por la calle semivacía, recordé la noche exacta en que entregué ese documento falso.
La mujer que lo recibió me miró con una mezcla de cansancio y lástima. «Ojalá no te arrepientas luego», murmuró, y yo sonreí nervioso, pretendiendo que no había escuchado. Pero lo escuché, y esa frase se quedó clavada en mi mente como un presagio. La mentira no explotó de inmediato. No todas lo hacen. Primero se instalan como una grieta en una pared vieja. Después crecen, lentamente, casi con calma. Y un día, sin aviso, todo se derrumba. Esa noche, mientras caminaba hacia mi destino, sentí que la grieta interna estaba a punto de romperse. La presión era demasiada. Mi pecho dolía, mis manos temblaban, y un pensamiento empezó a repetirse como un eco desesperado. No estoy preparado para lo que viene. Pero ya era tarde. Había empujado la puerta equivocada. Había confiado en la persona equivocada. Y lo peor, había traicionado la parte de mí que aún quería hacer las cosas bien. Por eso, cuando llegué al final de la calle, sentí un nudo en la garganta. Algo estaba a punto de pasar. Algo inevitable. Lo presentía en el aire, en el silencio, en mis propios pasos. La mentira que yo mismo había creado estaba a punto de volverse contra mí, y ese giro sería el error que casi me costó la vida. Nunca olvidaré el sonido. No fue un disparo, ni un grito, ni una explosión. Fue algo mucho más simple, y por eso mismo más aterrador. Un golpe seco, metálico, definitivo. El tipo de sonido que separa tu vida en un antes y un después. Había llegado al edificio donde debía entregar un paquete que sellaría el trato final relacionado con ese documento falso. Solo debía subir, dejarlo, recibir una firma y desaparecer antes de que alguien empezara a hacer preguntas. Pero el ascensor estaba fuera de servicio, así que tuve que subir por las escaleras. Ese detalle, mínimo, cambió todo. En el tercer piso, escuché pasos acelerados. 2 hombres bajaban discutiendo en voz baja, tensos, como si ocultaran algo. Me pegué a la pared para dejarlos pasar, evitando mirarlos directamente. Los escuché decir: «Si él aparece hoy, estamos jodidos». No tenía que venir, ya lo marqué. No sabía si hablaban de mí, pero el miedo me atravesó la espalda como un rayo. Aceleré mis pasos, casi sin respirar. Llegué al piso correcto y toqué la puerta indicada. Nadie abrió. Toqué de nuevo. Nada. Sentí el sudor frío correr por mi columna. Algo no encajaba. Demasiado silencio. Demasiada tensión en el aire. Busqué en mi bolso el teléfono para llamar al contacto, pero antes de marcar, escuché detrás de mí el mismo golpe seco que recordaría por el resto de mi vida. ¡Clac! Una puerta se cerró de golpe al final del pasillo. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí. El pasillo parecía interminable. Mis pasos resonaban como si alguien más corriera conmigo. No me atreví a mirar atrás. No quería confirmar si lo que presentía era real. Que no estaba solo, que alguien venía tras de mí, que mi error ya tenía consecuencias. Llegué a la escalera y bajé los primeros escalones casi saltando, respirando a tirones, sintiendo cómo el corazón golpeaba tan fuerte que creía que iba a romperme las costillas. Pero en el segundo piso, alguien puso un pie frente a mí para bloquearme el paso. Era uno de los hombres que había visto antes. Su mirada no tenía rabia, tenía algo peor: decisión. «Ese paquete no era para ti», dijo sin mover un músculo del rostro. «Y tú no tenías que estar aquí». Intenté retroceder, pero el segundo hombre apareció detrás de mí. Quedé atrapado entre ambos. Mi sombra temblaba en la pared como si quisiera abandonar mi cuerpo. «¿Quién te mandó?». No podía responder. No porque no supiera qué decir, sino porque mi voz no existía. Se había roto dentro de mí. El hombre del frente dio un paso más, lento, calculado. Olí su perfume mezclado con el metal del arma que llevaba escondida bajo la chaqueta, y entonces pasó. Un empujón, un tropiezo, un escalón resbaladizo, mi cuerpo cayendo hacia atrás sin control, y el mundo convirtiéndose en un borrón mientras rodaba por la escalera. Sentí el crujido, el impacto, la respiración escapándose de mi cuerpo como un hilo. No sé si escuché mi grito, pero sí escuché el silencio después del golpe final. Un silencio tan profundo que pensé que ya no estaba vivo. Ahí, en ese instante exacto, entendí que mi error no estaba en el documento, ni en el paquete, ni en los hombres. Mi error había sido creer que podía controlar las consecuencias. Y mientras la oscuridad me tragaba, solo pensé una cosa: no debía haber cruzado ese callejón. No sé cuánto tiempo estuve en ese lugar suspendido entre el dolor y la nada. A veces pienso que fueron segundos. Otras,
que viví años enteros atrapado allí, en ese espacio donde la conciencia se vuelve frágil y el cuerpo es apenas un animal herido, intentando seguir respirando. Recuerdo luces borrosas, como si fueran estrellas derritiéndose, voces que no podía entender, y un frío tan profundo que parecía venir de adentro, no de afuera. Intenté moverme, pero no había piernas. Intenté hablar, pero no había voz. Solo existía un zumbido constante, como el latido de un mundo lejano al cual ya no pertenecía. A ratos caía en un sueño pesado, oscuro, sin imágenes, pero luego regresaban los fragmentos, el golpe, los escalones, los hombres, la caída, todo mezclado con recuerdos viejos, como si la vida entera se hubiera abierto de golpe dentro de mi cabeza. Me vi niño, sentado en la puerta de mi casa, escuchando a mi madre decir que yo era fuerte, que la vida me pondría pruebas, pero que nunca debía perderme a mí mismo. Y pensé, mamá, creo que ya me perdí. Me vi el día que emigré, abrazando a mi hermano, prometiéndole que regresaría mejor, más grande, más seguro, y pensé, no cumplí. Me vi firmando aquel documento falso, con las manos temblando, y escuché mi propia voz susurrándome, no lo hagas. Pero ya lo había hecho. Entre esos destellos aparecieron rostros que no reconocía. En algún momento sentí manos levantando mi cabeza, voces discutiendo si llamar a una ambulancia o dejarme ahí. Después, nada. Hubo un momento en que pensé que ya había muerto. El silencio era demasiado limpio, demasiado amplio, como si todo hubiera sido borrado. Pero entonces escuché algo débil, un latido. No sé si era el mío, pero ese sonido me sostuvo como un hilo diminuto que evitaba que me soltara por completo. Intenté aferrarme a él, intenté no desaparecer. En medio de ese vacío, algo extraño sucedió. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de huir. No había calles oscuras, ni hombres persiguiéndome, ni documentos que quemaban mi conciencia. Solo estaba yo, y la verdad que tanto había evitado, y esa verdad era simple. Tenía miedo, miedo de fracasar, miedo de no lograr nada, miedo de no pertenecer a ningún lugar, miedo de no ser suficiente. Ese miedo me había llevado a tomar atajos, a maquillar mis errores, a confiar en sombras, y ahora me había llevado hasta esa escalera donde la vida se me escapaba como arena entre los dedos. No sé cuánto tiempo duró ese diálogo silencioso conmigo mismo, pero en algún punto sentí una punzada en el pecho, como si algo dentro de mí se revelara y dijera, todavía no. Ese todavía no fue un susurro pequeño, débil, pero fue mío. Y entonces la nada comenzó a deshacerse. Las sombras se aclararon, el zumbido se convirtió en un pitido agudo, el frío se volvió calor abrasador, y sentí mi cuerpo regresar, torpe, pesado, adolorido. La oscuridad retrocedió un poco. La luz volvió a empujar desde lejos, y yo, desde lo más profundo, entendí que aún no estaba muerto. Todavía quedaba algo por enfrentar, algo por perder, algo por reconstruir, pero antes de cualquier renacimiento, venía el dolor. Desperté de golpe, como si alguien me hubiera arrancado de un sueño profundo empujándome hacia la superficie. La luz blanca me cegó. El olor a desinfectante me quemó la garganta. Y durante unos segundos no supe quién era, dónde estaba, ni por qué mi cuerpo dolía como si hubiera pasado por una trituradora. Intenté moverme y un gemido se escapó de mis labios. Mis costillas ardían, mis piernas pesaban como hierro. Mi cabeza latía al ritmo de un tambor desesperado. Una voz a mi izquierda dijo, «Tranquilo, estás a salvo». Pero esa palabra, a salvo, sonó tan hueca que casi me hizo reír. ¿Cómo podría estar a salvo si la vida que conocía se había roto en 1000 pedazos? Poco a poco las sombras comenzaron a tener forma. Un enfermero, una máquina que pitaba, un suero conectado a mi brazo. Y entonces, como una película proyectada al revés, los recuerdos regresaron. La mentira, los hombres, la escalera, la caída, la nada. Sentí un nudo subir por mi garganta. Quise incorporarme, pero el dolor me clavó de vuelta a la cama. Una mujer entró en la habitación con una tabla en la mano. Era seria, pero sus ojos se suavizaron al verme despierto. «Tuviste suerte, casi no lo cuentas». Me quedé mirando el techo, tratando de procesar esa frase. Casi no lo cuento, casi muero. Por un error mío, por una mentira que había elegido creer. Cuando por fin pude hablar, mi voz salió áspera, rota. ¿Qué pasó conmigo? ¿Sufriste una caída severa
fracturas menores, contusiones, pero nada irreversible. Nada irreversible. Pero había algo peor que huesos rotos. Había un vacío en mi interior que no dejaba de expandirse. La mujer añadió más despacio: la policía quiere hablar contigo cuando estés más fuerte. El corazón se me detuvo por un segundo. Ahí estaba la otra parte del golpe. La consecuencia inevitable. La sombra que había tratado de evitar. Cuando la enfermera salió, quedé solo con el sonido intermitente de la máquina y mi respiración temblorosa. Miré mis manos. Moretones. Arañazos. Pero lo que dolía no estaba en la piel. Dolía la culpa. Dolía la vergüenza. Dolía el hecho de haber intentado atajar un camino que no me correspondía. Y dolía saber que, aunque seguía vivo, algo dentro de mí había muerto en esa escalera. La ilusión de que podía escapar de mis errores sin pagar un precio. Pasé horas observando el techo, escuchando mis propios pensamientos rebotar como ecos en una habitación vacía. Y en algún momento, entre el cansancio y la rabia silenciosa, me di cuenta de algo feroz y punzante. No tenía a quién llamar. No tenía a quién avisarle que estaba vivo. No tenía a quién decirle: me caí, me duele, tengo miedo. Había pasado tanto tiempo fingiendo ser fuerte, independiente, imposible de quebrar, que terminé construyendo una vida donde nadie sabía realmente quién era, qué hacía, cómo me sentía. Ni siquiera yo mismo lo sabía ya. Ese fue el verdadero vacío, no la soledad física, sino esa ausencia de alguien que sostuviera mi nombre cuando yo no podía sostenerlo. Lloré en silencio. No por el golpe, sino por todo lo que había perdido sin darme cuenta. Mi rumbo, mis valores, mis límites, mi fe en mí mismo. Y mientras el dolor latía bajo mis costillas, entendí que sobrevivir no era suficiente. Ahora venía la parte más difícil: enfrentar mi propia verdad y decidir qué hacer con la vida que todavía me quedaba. Los días siguientes fueron un desfile lento de preguntas, dolores y silencios incómodos. La policía vino 2 veces, primero para tomar una declaración básica, luego para confirmar detalles que yo apenas podía recordar sin sentir un puñal atravesándome el pecho. No me trataron como a un criminal, pero tampoco como a alguien inocente. Y la verdad, yo tampoco sabía en qué categoría encajaba. Cada vez que hablaban del documento, del paquete, de los hombres, sentía que mi mundo se podía derrumbar otra vez. Pero ya no podía esconderme detrás de la ignorancia o de mis excusas. Algo dentro de mí había cambiado en esa escalera. Algo que no sabía nombrar, pero que ardía como una verdad recién nacida. Una mañana, mientras el sol entraba débil por la ventana del hospital, me quedé mirando la sombra de mis manos sobre la sábana. Moretones, líneas temblorosas, piel cansada. Y pensé: ¿quién soy cuando ya no queda nada que fingir? La respuesta llegó como un susurro áspero. Soy alguien que tiene miedo, pero que ya no quiere vivir huyendo. Fue en ese momento que tomé una decisión que me rompió por dentro. Decidí decir la verdad, toda la verdad. Sobre el documento falso, sobre el paquete, sobre la persona que me lo ofreció, sobre mis razones, sobre mis fallas, no para salvarme, sino para dejar de mentirme a mí mismo. Cuando pedí hablar con la policía por tercera vez, sentí el peso de mis propias palabras incluso antes de pronunciarlas. La oficial me escuchó en silencio, con los brazos cruzados, tomando notas sin interrumpirme. Mientras hablaba, me temblaba la voz, pero por primera vez ese temblor no venía del miedo, sino del alivio brutal de quitarme una máscara que había llevado demasiado tiempo. Confesar fue como abrir una herida a propósito. Doloroso, expuesto, vulnerable, pero también necesario. Cuando terminé, ella cerró su libreta y me dijo algo que nunca olvidaré. A veces, la verdad llega tarde, pero sigue siendo verdad. Esas palabras se quedaron latiendo en mi mente mientras me recuperaba, mientras aprendía a caminar sin marearme, mientras mi cuerpo sanaba más rápido que mi espíritu. Y cada día que pasaba, en lugar de sentirme más débil, sentía que algo sólido empezaba a construirse dentro de mí. Un cimiento que no tenía antes, algo parecido a dignidad. Los problemas no desaparecieron. La investigación siguió. Mi estatus migratorio quedó en pausa. Mi futuro en duda. Pero yo había dejado de ser el hombre que firmaba algo ilegal solo para no enfrentar la vida. Había dejado de ser el que buscaba atajos para anestesiar el miedo. Había dejado de ser el que corría por callejones oscuros esperando que nadie notara su desesperación.
Ahora, si estaba en el borde, era porque yo mismo decidí mirar hacia abajo y luego hacia arriba. El día que salí del hospital, con un dolor persistente en las costillas y un vacío aún más grande en el corazón, no lo hice como víctima ni como sobreviviente. Lo hice como alguien que había tocado fondo y que por primera vez estaba dispuesto a construir algo real desde ahí. No sabía hacia dónde iba, no sabía qué me esperaba, pero al cruzar la puerta, respiré hondo y pensé, si esto es un comienzo, que sea uno limpio. Al salir del hospital, lo primero que sentí fue el aire frío golpeándome la cara. No era agradable, no era liberador, pero era real. Después de semanas atrapado entre máquinas, preguntas y silencios, esa simple sensación me recordó que seguía aquí y que tenía una vida que reconstruir desde cero. Caminé despacio, con el cuerpo todavía torpe, sintiendo que cada paso era un pequeño acto de fe. No tenía casa propia. Había perdido el cuarto donde vivía por no pagar. No tenía trabajo, no tenía papeles en regla. Pero curiosamente, esta vez no sentí que el mundo me aplastaba. Por primera vez todo estaba roto, pero yo no. Mi primer destino fue un albergue comunitario para migrantes, donde una voluntaria me había dicho que podía dormir mientras resolvía mi situación. Era un lugar humilde, lleno de colchones donados, voces mezcladas y olor a sopa barata. Pero al entrar, sentí algo que no esperaba. Un calor extraño, como si ese caos humano tuviera espacio para mí también. Un hombre salvadoreño me ofreció un café sin preguntar nada. Un chico venezolano me cedió una silla. Nadie conocía mi historia, pero todos conocían el cansancio. Esa solidaridad silenciosa me rompió más que el golpe en la escalera. Allí pasé mis primeros días. Allí hice mis primeras llamadas a organizaciones legales. Allí dormí en un colchón duro pero honesto. Allí entendí que no estaba solo, que no era el único que había cometido errores tratando de sobrevivir lejos de casa. Uno de los voluntarios, un hombre mayor de acento mexicano, me vio dibujando en una hoja arrugada. Me preguntó si era artista. Yo negué con la cabeza, pero él sonrió como si no me creyera. No te escondas tanto, a veces lo que uno hace con las manos es lo que le salva el alma. Esa frase se me quedó clavada. En las semanas siguientes, mientras resolvía con abogados el desastre legal que había creado, comencé a ayudar en el albergue, limpiando mesas, repartiendo comida, acompañando a quienes llegaban rotos como yo. No parecía un trabajo, pero lo era. Era trabajo del alma. Un día, una de las coordinadoras me vio organizando un pequeño mural improvisado que hacía con cartones y marcadores para distraer a los niños migrantes. Me dijo, «Tú tienes un don para esto. ¿Te gustaría trabajar aquí oficialmente?» No supe qué responder. Yo, que había estado tan cerca de perder la vida. Yo, que había creído que no tenía nada que ofrecer. Yo, que había firmado un documento falso por miedo a no valer. Ahora alguien veía valor en mis manos temblorosas. Acepté sin pensarlo. El trabajo no pagaba mucho, pero pagaba lo más importante, pertenencia. Por primera vez en años, me despertaba con un propósito que no estaba basado en sobrevivir, sino en servir. En paralelo, seguía enfrentando las consecuencias legales. No fue fácil, no fue rápido. Pero la verdad que había confesado funcionó como una puerta entreabierta. No una absolución total, pero sí una oportunidad justa. Y yo la agarré con la fuerza de alguien que ya había tocado fondo y sabía cuánto costaba volver a respirar. Con tiempo, terapia comunitaria y el cariño inesperado de personas que también lo habían perdido todo, comenzó a emerger una versión de mí que nunca antes había visto. Un hombre que no huía, que no mentía, que no buscaba atajos, que no caminaba por callejones oscuros esperando desaparecer. Un hombre que sabía caer, pero también sabía levantarse, y entonces lo entendí. El error que casi me costó la vida no había sido un castigo, había sido un puente. Un empujón brutal hacia una verdad que yo mismo había ignorado demasiado tiempo. Ese error me había roto, para después enseñarme cómo renacer. A veces cierro los ojos y vuelvo a escuchar el golpe. Ese sonido seco, brutal, que casi marca el final de todo. Durante meses pensé que ese instante había sido mi maldición, la consecuencia final de una cadena de decisiones cobardes. Pero ahora, después de todo lo que viví, entiendo algo que nunca imaginé. Ese golpe no fue el final, fue el comienzo. El día en que casi muero, no me arrebató nada que realmente me perteneciera. Me quitó lo que no era mío,
Las máscaras, las mentiras, los atajos, el miedo disfrazado de valentía, la vergüenza escondida detrás de la prisa. Me dejó desnudo, sí, pero me dejó libre. Hoy miro mis cicatrices, las visibles y las que solo yo conozco, y ya no las veo como la marca de mis errores, sino como la prueba de mi renacimiento. Sin aquella caída, quizá nunca habría encontrado el valor para decir la verdad. Sin ese vacío en el hospital, quizá nunca habría descubierto que la soledad también puede ser una invitación a reconstruirse. Y sin ese albergue lleno de desconocidos, quizá nunca habría sentido lo que es pertenecer sin tener que fingir nada. La vida, a veces, te detiene de la forma más cruel, solo para obligarte a mirar lo que evitabas. Y duele, claro que duele, pero hay dolores que purifican, hay pérdidas que ordenan. Hay finales que solo existen para que una parte de ti se atreva a nacer por primera vez. Por eso, si estás escuchando esto y cargas con un error que te persigue, o con una decisión que te avergüenza, o con un miedo que te obliga a tomar caminos que no reconoces, quiero decirte algo que nadie me dijo a mí. No eres tu error, no eres tu peor momento, y no eres la caída que casi te destruyó. Eres lo que decides hacer después de abrir los ojos. Eres el paso que das cuando ya no tienes fuerzas. Eres la verdad que eliges sostener, incluso cuando temes perderlo todo. Si mi historia tiene un mensaje, no es sobre sobrevivir a un golpe, es sobre sobrevivir a mí mismo, sobre detener la fuga constante, sobre mirarme a los ojos y decir, basta, aquí renazco. Y ese renacer no fue mágico, no fue rápido, no fue limpio, fue humano, humilde, doloroso, real. Hoy camino sin prisa, sin atajos, con los pies sobre el suelo y la frente un poco más alta. Y aunque el miedo todavía vive conmigo, ya no conduce mi vida, ahora camino yo, porque el error que casi me costó la vida fue el mismo que, al final, me regaló un nuevo comienzo.